Muy bien, nos acompaña Gerardo Lamas, abogado asociado de Lamas Puccio Abogado. Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hablar junto a Gerardo, autor además del delito previo en el tipo penal de lavado de activos, sobre este tema, el lavado de activos, porque pues al parecer las reglas, ¿no?, para casos de lavado de activos han sido dictadas. Hay una interpretación, ¿no?, porque los jueces supremos han anulado los efectos vinculantes de la sentencia que pide, ojo, probar delito precedente para investigar un caso de lavado de activos y que el delito previo sea grave. Gerardo, ¿cómo nos pone esta nueva interpretación? ¿En qué sitio nos pone? ¿En qué lugar? Bueno, tú sabes que en las últimas semanas se han reunido los magistrados de la Corte Suprema a solicitud del fiscal de la Nación, porque había una disconformidad con la casación 92-2017 Arequipa, emitida por una sala penal de la Corte Suprema. ¿Cuál era esa disconformidad? ¿Qué decía? La disconformidad en concreto estaba en determinar si el delito de lavado de activos era un delito autónomo o requería de la acreditación previa de un delito fuente para poder subsistir como tal. La casación categóricamente había determinado que había que acreditar el delito fuente y que este era un elemento normativo objetivo del tipo penal de lavado de activos. Pero no solo que había que acreditarlo, sino que había que acreditarlo en modo, lugar, tiempo y a los partícipes. Con lo cual, de alguna manera, la Fiscalía establecía de que eso iba a hacer que las investigaciones sean casi imposibles. Claro, se prolongaran. Exactamente, ¿no? Porque era materialmente imposible poder determinar al detalle todas esas exigencias. Y no pudiese haber este acompañamiento, ¿no?, este reforzamiento en la lucha por la impunidad. Así es. Entonces, de alguna manera, hacía que el delito de lavado de activos sea de persecución imposible. Eso generó el pleno casatorio, que se ha llevado a cabo hace 2 semanas, y el presidente de la sala, que es el doctor César San Martín, que fue el que presidió el pleno, ha salido hace unos días a dar una conferencia donde él ya ha delineado cuáles han sido los acuerdos a los que se han llegado, dentro de los cuales lo primero que se ha hecho es que se ha dejado sin efecto la casación. La parte vinculante, la casación sigue teniendo sus efectos como tal para el caso específico, pero la parte vinculante ha sido dejada sin efecto y se han establecido algunos lineamientos. Lo primero y lo más trascendente es que se ha establecido que el artículo 10 es una disposición declarativa, ¿no?, con lo cual no es un tipo penal, no es un delito que tiene un supuesto hecho y una consecuencia jurídica. Simplemente sirve para interpretar de manera sistemática el artículo 1, 2, 3 y 4 del Código Penal. Ahora, de la ley, perdón, de lavado de activos. Gerardo, ¿y qué significa esto? Porque claro, nosotros, yo al menos no puedo entender, ¿no?, el delito de lavado de activos sin un delito previo que lo permita, ¿no?, que permita blanquear el dinero, ¿no?, si lo decimos de manera concreta y fácil. Claro, el tema y la discusión se centra en un tema de inseguridad jurídica que alegaban en alguna parte los abogados que se violaban otros principios, otros derechos, ¿no? Como el principio de legalidad, ¿no?, que es decir, nadie puede ser sancionado por algo que no esté previsto en la ley. Y la ley de lavado de activos era categórica y clara en remitirse a un catálogo de delitos fuentes que podían ser generadores de ganancias ilegales y que posteriormente serían susceptibles de lavado de activos, ¿no?, o serían maculadas, en términos técnicos. Entonces, por ahí es donde se ha centrado la discusión, pero la Fiscalía se cerraba en decir que era un delito autónomo, sustantivamente, y que no requería de una acreditación específica de delito fuente. Lo primero que la Corte Suprema ya ha señalado es que el delito fuente es un elemento normativo objetivo, con lo cual de alguna manera refrenda lo que dijo la casación. El problema está en cuál es el grado de acreditación que debe tener ese delito fuente. Ahora la Corte Suprema está diciendo que debe ser de manera genérica y no de manera específica. Ahora, seguimos con problemas de interpretación entonces en el delito de lavado de activos. Porque no sabemos cuáles son los alcances de genérico. Eso supongo que habrá que esperar a los próximos días el en debate que salga va el texto, a seguir, ¿no? Sí, pero ya por lo menos han dicho que es un elemento normativo objetivo del tipo, con lo cual refrendan lo que dice la casación, y la discusión es cuál sería el grado de acreditación que habría que tener, ¿no? Ahora, si hacemos también un repaso histórico por cómo se ha entendido el delito de lavado de activos, ojo, tú has hecho esto muy claramente en tu libro, El delito previo en el tipo penal de lavado de activos, porque antes se entendía directamente relacionado con el narcotráfico, y hay que decir que ese ya no es el escenario actual, no completamente. Así es, lo que pasa es que actualmente ya el catálogo de delitos fuentes se ha abierto, y eso fue en realidad a raíz de la Convención de Palermo del año 2000, donde se amplió el catálogo de delitos determinantes. ¿Por qué? Porque también ha habido, a través de lo que se denominan organizaciones criminales transnacionales, otros delitos que han sido susceptibles de ganancias delictivas y que han estado siendo blanqueados, porque es la única manera en la que las personas que cometen estos delitos pueden disfrutar de ese dinero.
Entonces ya no podíamos circunscribirnos, como en un primer momento en los años 80, al narcotráfico, que era el delito fuente estrella, por así decirlo, ¿no? Porque en realidad lo que se buscaba era una política criminal para erradicar el narcotráfico, ¿no? Y en el caso peruano fue al narcotráfico y al narcoterrorismo, que fue con la promulgación de una ley en el año 1991, el Código 1991. ¿Existe un catálogo de delitos previos? Sí. ¿No? ¿Cuáles serían esos delitos previos? Bueno, los delitos previos normalmente son los que revisten mayor gravedad. Ahora, en el caso peruano nosotros tenemos un sistema mixto, que tiene un sistema tasado de delitos previos, como son el tráfico de humanos, el narcotráfico, secuestro, extorsión, delitos de minería ilegal, proxenetismo, trata de personas, por acá tengo un poquito. Sí. La otra discusión es que después tenemos una fórmula abierta que permite cualquier delito que pueda generar una ganancia ilegal. Claro. Con lo cual tenemos para no un sistema abierto. Tampoco a ese catálogo. Exactamente. Y eso también ha sido parte de la discusión que se ha llevado a cabo en el pleno casatorio. Porque la discusión era cuáles delitos alcanzan esa gravedad. ¿Y eso se entiende porque por la experiencia, en la práctica se aprende? No, lo que pasa es que el tema el tema se centraba en el siguiente, ¿no? La casación tenía como delito fuente, en el análisis que se hacía, el fraude en la administración de personas jurídicas. Claro. Y la sala había determinado que el fraude en la administración de personas jurídicas no revestía la gravedad suficiente para ser considerado un delito fuente. Posición con la que discrepamos, porque mientras haya una ganancia ilegal producto de ese fraude societario y esta sea ingresada en el sistema financiero, sí se estarían maculando los activos que se han ganado ahí. Por supuesto, es ahí el delito. En un país como el nuestro, que persiste en una lucha anticorrupción, hace poco nada más el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha salido a decir que nuestro país va a luchar contra la corrupción y el lavado de activos, ojo, propiamente, ¿no? Si tenemos, digamos, esta premisa como país, ¿qué nos falta hacer? ¿Por qué no estamos trabajando lo suficiente a nivel de prevención, por ejemplo? Bueno, en realidad yo creo que sí se han tomado las medidas. Tenemos fiscalías especializadas en lavado de activos, tenemos una policía especializada en lavado de activos, tenemos una unidad de inteligencia financiera. Lo que pasa es que son casos complejos que demandan mucho tiempo, en su mayoría son organizaciones criminales, entonces la fiscalía también tiene todo un procedimiento de investigación para ir acopiando los elementos de convicción que pueden llevar a un juicio. El tema es que dentro de esos elementos hay que acreditar mínimamente cuál es el delito fuente. Y lo que decíamos un poco fuera del aire, ¿no? Encontrar ese balance, Así es, ¿no? Entre el respeto de la ley y el entendimiento de un delito con responder, ¿no? De manera eficiente. Ahora, también es otro punto importante, ¿no? La Corte Suprema ha dicho cuáles son los criterios que se deben tomar en cuenta para aperturar una investigación por lavado de activos. A nivel de diligencias preliminares, una sospecha simple. Cuando la investigación esté formalizada, una sospecha reveladora, ¿no? Y para acusar, una sospecha suficiente. Esa es la gradualidad. Así es. ¿Por qué? Porque el fiscal va adquiriendo los elementos de convicción y se va convenciendo durante las distintas etapas. Eso es lo que se denomina el principio de imputación o progresividad de la imputación fiscal. Yo no puedo en la primera etapa acreditarte cuál es el delito fuente, pero yo para pasar a la segunda, mínimamente, ya debo haber acreditado, por lo menos saber por dónde podría haber estado ese delito fuente. No se requiere una sentencia por el delito fuente, porque eso sí haría que la investigación sea imposible y sí estarían abiertas las puertas a la impunidad. ¿Qué pasa con los requisitos para una prisión preventiva? Bueno, ahí también hay un tema bastante interesante, porque la Corte Suprema ha dicho que debe ser una sospecha grave para solicitar el requerimiento de prisión preventiva, pero el Código Procesal Penal ya establecía en el primer presupuesto de prisión preventiva que se trataban de graves y fundados elementos de convicción que razonablemente me llevaran a mí a conectar a la persona con el delito, ¿no? Entonces yo creo que ahí simplemente la Corte ha aclarado y ha reforzado el tema de grave. ¿Por qué? Porque en el medio, y como lo debe saber y es de conocimiento público, se aplican prisiones preventivas de manera indiscriminada, con una simple sospecha. Entonces ahora la Corte Suprema ha reafirmado el tema de la gravedad y quiere decir que para gravedad estamos ya casi a puertas de un juicio por lavado de activos. Con la parte inicial no alcanzarían los elementos para una prisión preventiva. En ese nuevo escenario, ¿cuáles serían los retos para nuestros fiscales y jueces que van a justamente abordar el delito de lavado de activos? Bueno, yo creo que van a tener que ser más rigurosos en cuanto a lo que significa el acopio de elementos de convicción durante las distintas etapas para poder llegar con una teoría del caso más sólida, más contundente que permita un éxito rotundo al momento de presentar el caso ante un juzgado, ¿no? O a nivel de juicio. En principio, como te digo, y lo que no está muy claro es cuál es el grado de acreditación que se requiere. Todavía ha quedado eso un poco en el aire y es un poco contradictorio porque si es un elemento hay que acreditarlo, ¿no?
Estas contradicciones, estas interpretaciones que son poco claras, ¿podrían ajustarse? ¿Hay aún tiempo para eso? Bueno, yo creo que hay que darle un poco de tiempo al pleno casatorio que va a salir, hay que dejarlo avanzar y ir corrigiendo de acuerdo a cómo se van dando las investigaciones, ¿no? En principio ya la casación ha quedado sin efecto y todas las investigaciones que habían sido cerradas, tengo entendido que algunas han sido recurridas en segunda instancia, probablemente sean Y esa es la pregunta que se hacen ¿no? muchos ciudadanos, ¿no? En la actualidad, ¿qué va a pasar con aquellos casos que están en investigación, que están esperando sentencia por lavado de activos? Ese es el tema también. Hay que ver exactamente cómo se va a ir dando esto y en principio yo creo que es un avance porque esto ha sido un debate jurídico alturado donde se han puesto de acuerdo y se han esclarecido puntos controvertidos. Y ojo, no un debate de semanas ni de meses, sino ya de hace algunos años, me parece, ¿no? Tiene como 10 años la discusión. Así es, bueno, muchísimas gracias, No, Gerardo, gracias a por ustedes. acompañarnos. Hemos conversado con Gerardo Lamas, abogado asociado de Lamas Puccio Abogados.